Y entonces no se le puede aplicar tan fácilmente esta idea de que era lo mismo que ya estaba sancionado. El Tribunal Constitucional se dio cuenta de eso y lo intentó reparar de la peor manera posible, diciendo que, bueno, dado que este delito era tan antiguo, se encontraba en la conciencia del sano pensamiento del pueblo chileno. Que le faltó decir sano pensamiento o sano sentimiento del pueblo alemán, que es exactamente la frase que permitía la analogía en el parágrafo 2 del Código Penal reformado durante el régimen nacional socialista. Y este solo hecho de haberlo citado de esa manera nos demuestra la necesidad también de, en este caso decía José Ángel, de ver bien la integración de ese tribunal, pero también de mostrarnos la diferencia entre un derecho penal democrático y un derecho penal no democrático. En un derecho penal democrático esas cosas no pasan, no debieran pasar, porque es la ley la que determina los delitos, por más terrible que sean muchos casos que queden afuera. En eso consiste el principio de legalidad, no consiste en otra cosa. Consiste en limitar las facultades del Estado para perseguir penalmente. En hacer legítima la persecución penal, ¿por qué? Porque hubo un acuerdo de la voluntad soberana para hacerlo legítimo. Cuando gobernaba el rey, y a través del rey, sus empleados, que eran los jueces, daba lo mismo. Porque lo que importaba era que esta cosa, los hechos no molestasen al rey, no afectasen la institucionalidad monárquica. Y entonces un principio de legalidad es una cosa absurda. Porque siempre, aparte de lo que se decía en las leyes de la época, siempre tendría que haber algo que pudiese molestar al rey. Y el rey tenía el derecho a actuar en contra de ese algo que lo molestase. Y a través de él su funcionario. Y cada uno haciendo lo que se le ocurría. Y cada uno haciendo lo que se le ocurría. Diciendo que unas cosas eran delitos, otras que no eran cosas delitos. Da lo mismo porque no existía principio de legalidad. No existía principio de legalidad. Y en el régimen nacional socialista lo que importaba era que las conductas atentasen contra la idea nacional socialista. Y por lo tanto, si esas ideas nacionalsocialistas no estaban recogidas expresamente en la ley, la mera objetividad, da lo mismo, porque estábamos siguiendo las ideas nacionalsocialistas. Y todos los jueces juraban lealtad al Führer, y no a las leyes alemanas, sino directamente al Führer y a su voluntad, que se consideraba también ley. Estupendo. Bueno, pero en un sistema democrático la voluntad del presidente no es ley. En un sistema democrático la voluntad del presidente está limitada por las leyes del Congreso y por la Constitución. Y la voluntad del presidente a través de sus empleados, como sería un secretario de salud, de lo que sea, no es ley. Está sujeta a la Constitución. Y esta es la gran diferencia entre la idea de un sistema penal en que nosotros conscientemente entendemos que la Constitución es un límite y que el principio de legalidad es un límite para la descripción de los delitos y para la imposición de pena, con un sistema en el cual el principio de legalidad no se considera tan relevante porque lo más importante es la coherencia del pensamiento teórico y todas esas cosas que dicen los penalistas para escapar de la sujeción a las leyes.